ahora vamos a una parte importante que yo a Diego lo conozco de hace unos años y no hace mucho tiempo le descubrí una faceta que la verdad que me llamó la atención al principio y después me gustó, que es la faceta de hablar para grupos, para lo que es liderazgo, lo que es mentoría y todo eso. Y más cuando escuché lo de mentoría, me encantó porque vengo hace mucho tiempo, alguien dijo, la mentoría es ahorrarle camino a la persona que uno prepara. Y también ayuda a transmitirle experiencias mucho más rápido que, que cuando uno habla, da una clínica para 40, 50 entrenadores. Haciéndolo con tres o cuatro uno los puede preparar. ¿Por qué? Porque al hablar más directamente, eh, el que da la charla se da cuenta que le está faltando al que va a aprender. Pero mejor que yo lo va a explicar Diego, o va a hablar Diego sobre este tema y te agradezco mucho, Diego, no solo la charla de hoy, sino cómo nos has ayudado a nosotros que llevamos 5 años capacitando gente del país, de Bahía, de afuera. Y siempre les has estado ayudando y ahora para muchos que han escuchado hablar el tema de las inundaciones que hubo en Bahía, Diego con su negocio McDonald's eh, ha colaborado muchísimo con los clubes de Bahía, con la gente de Bahía, así que eh, estamos siempre muy agradecidos, Diego, a vos. Para nosotros es un gusto y un orgullo, bueno, trabajar con el apoyo eh, de tu marca, ¿no? De McDonald's, que para nosotros ya poder tener a McDonald's, a Rimax y a Preti entre los sponsors habitual es un orgullo. Así que te dejo que vos sabés más que yo de esto. No, bueno, muchas gracias Daniel, gracias por tu generosidad, un honor para mí estar acá y más hablar después del Messi del básquet, así que va a ser muy difícil para mí tratar de levantar algo que viene muy arriba. Yo vendría a ser una generación más abajo de Daniel, de Huevo, y ustedes pensarán, este que viene después, Diego Núñez, debe haber sido un base de la gran puta en Bahía Blanca. Bueno, no es así. Yo soy franquiciado de McDonald's hace 22 años y franquiciado de Rimax hace 5. McDonald's, así como para ustedes el básquet es la pasión de su vida, McDonald's para mí es la pasión de mi vida. Soy un enamorado de la marca, tengo ketchup en las venas y coca en las arterias. Y bueno, cuando me convocó Daniel para colaborar en esta charla, un poco el enigma mío era qué puedo aportar en una charla para técnicos de básquet. Y Daniel me manifestaba la posibilidad de ir haciendo muchas analogías que hay entre el negocio y la vida del entrenador o del deportista. Y de hecho, ahora con la charla de Oscar, pude anotarme varias cosas que son analogías clarísimas con el negocio, con la preparación, con la formación de equipos y con lo que significa el estar en el día a día con esos jugadores que para el básquet son jugadores y para nosotros son colaboradores o empleados que hacen la diaria. Yo estoy seguro que todos los que están acá en alguna oportunidad o en algún momento han ido a McDonald's a comer porque, bueno, McDonald's ya tiene más de 50.000 locales en todo el mundo y está prácticamente en la totalidad de los países. Y eso hace que sea una de las marcas más reconocidas del mundo. Yo, como les dije, hace 22 años que estoy en McDonald's y hace 16 que estoy en Bahía Blanca. Eh, y les diría que cuando llegué a Bahía Blanca hace 16 años, el mercado era un mercado que siempre había sido difícil para la marca. Era un mercado en el cual había un competidor local que era muy importante
y nosotros era como la marca internacional, éramos los visitantes. Costó mucho cuando yo llegué, la competencia vendía más que nosotros, o sea, imagínense una marca local que venda más que McDonald's. Es algo imposible porque, como yo digo siempre, McDonald's es una marca fuertísima y con un dueño es imbatible. Y ahí es donde en ese arribo a la ciudad tuve que definir primero el equipo y segundo la importancia de ese contrincante o de ese competidor que yo tenía por delante. Con lo cual, mi primer, hablaba Oscar de la estrategia y de lo importante y de que él es un entrenador basado en la estrategia. Mi primer pensamiento original fue, bueno, ¿cómo me meto dentro de la sociedad bahiense? Y bueno, justamente Bahía es la capital del básquet, generación dorada, Manu Ginóbili, Pepe Sánchez, Montequia, muchos referentes que salieron de aquí, con lo cual dije, bueno, tengo que vincular mi marca al básquet. Así que mi primer juego de estrategia dentro de la ciudad, la cantidad de ítems que yo tenía para atacar en los locales fue empezar a vincularme con la comunidad desde el básquet. Y es así como hoy en Bahía Blanca hay 22 clubes de básquet y nosotros estamos presentes en 20 clubes de básquet con publicidad dentro de las canchas, en las remeras, en las camisetas y participando en muchos campus que los clubes de básquet dan a lo largo del año, porque soy un convencido de que ese papá, esa mamá, ese tío, ese abuelo o ese primo que está el sábado mirando a ese chico tirar al aro o estar con la pelota, con el blanco del ojo está mirando la marca y después al momento de ir a tener que decidir dónde ir a comer, seguramente el decisorio se va a inclinar por McDonald's y no por la competencia. Es así como hace 16 años cuando yo llegué, uno de mis locales estaba por encima del puesto 100 y hoy estamos dentro del top 5 de los locales que más gente pasa en la Argentina. Eh, Otra de las cosas que creo que es importante como para hacer una analogía con el deporte es la importancia de los procesos, ¿no? Oscar lo reflejaba claramente en su alocución y de leer las métricas para saber qué decisiones tomar. Eh, el Big Mac se hace en todos los países y en todos los países se hace de la misma manera porque cada ingrediente va en el momento justo y si falla algo dentro de la preparación de ese Big Mac, es cuando todo se tira por la borda, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con el proceso de preparación del trabajo de los equipos o en este caso del trabajo en el equipo de básquet, en el cual es importante que cada ingrediente en este caso o cada tarea que tiene que hacer cada jugador la tenga entendida en su máxima expresión para que ese jugador pueda trasladarlo al juego y pueda estar trabajando en equipo. Nosotros tenemos la clara demostración, más de uno habrá pasado alguna vez por el automac o por el mostrador y si ese equipo no está en consonancia y no está trabajando coordinadamente uno con el otro, podemos tener un muy buen equipo en cocina, pero si no tenemos un buen equipo corriendo automat, seguramente el pedido no va a salir, o si no tenemos buenos cajeros, el pedido no se va a vender, o si tenemos una barrera en la persona que está haciendo papa frita, vamos a tener la bebida, vamos a tener el Big Mac, pero no vamos a tener las papas. Entonces, la importancia que le damos a cada rol en el equipo, desde los gerentes, la atención al público, la administración, porque si uno no hace las cosas bien, el resto no sirve. Eh, Creo que la importancia de esto, yo siempre digo que soy muy bueno ejecutando y no soy bueno creando, ¿no? O sea, creo que cada uno tiene que tener claro en qué es bueno en la vida. En este caso, Oscar identificó claramente que podía ser mejor entrenador que jugador y ahí es donde dedicó su vida y por eso empezó a viajar y empezó a buscar de qué lugar podía sacar cada cosa, ¿no? Y yo creo que, bueno, en la ejecución está el todo en lo que uno hace, como por ejemplo en el básquet o en los negocios, porque
cuando uno tiene una buena ejecución, está hablando de procesos, de nuevo, ¿no? De procesos claros, de roles definidos y de métricas. Hoy, más que nunca, las métricas son importantes, así como para nosotros en un negocio estar mirando cuáles son los datos que nosotros tenemos que estar mirando para ver, a ver con esos datos cómo podemos hacer del negocio más rentable. Todos los que tenemos negocio estamos para ganar dinero, no somos una ONG y obviamente estamos para ganar plata, con lo cual las métricas en el negocio son tan importantes como para el deporte. Escuchaba hablar a Huevo de elegir bien y de los equipos, ¿no? En el caso nuestro, yo tengo 3 locales de McDonald's y tengo 350 empleados. Y yo siempre la última entrevista la hago yo. Pasan por un proceso de 2 entrevistas hasta que llegan a la tercera conmigo. Es un proceso en el cual yo ya en una charla de 4 minutos me doy cuenta si esa persona realmente tiene una clara orientación para satisfacer al cliente. Pero en esto, al igual que el básquet, yo creo que lo más importante y lo que yo por lo menos pregono siempre, tanto en McDonald's como en Remax tengo 60 personas, es realmente elegir a esa persona que yo quiero tener en mi mesa comiendo el domingo. O sea, no elijo a nadie que yo no pueda tener en mi mesa comiendo el domingo, porque ese es el que me va a representar a mí en mi negocio. Cuando ustedes vayan a comer a McDonald's, seguramente yo no voy a estar detrás de la caja y va a estar esa persona que yo entrevisté y que elegí. Si esa persona tiene una clara orientación para atender al cliente y para satisfacer al cliente, seguramente ese partido va a salir bien. Eh, Permanentemente tomamos decisiones, las decisiones las tomamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Millones de decisiones tomamos todos los días y en el básquet fundamentalmente se toman muchas decisiones que tienen que ser ejecutadas en el mismo instante y en el mismo momento que está pasando la jugada. Nosotros tenemos muchas decisiones que tenemos que ejecutar para que el proceso salga bien y creo que esa es otra analogía que tenemos junto con el básquet. Hablaba Oscar del tema de la prensa, de muchas veces lo cruda que puede ser la prensa con un jugador o con un técnico. Bueno, siempre se dan esas situaciones cuando la prensa identifica que uno es un líder y que uno es un número uno y que uno está haciendo algo que está generando un cambio en ese deporte, ¿no? Tanto Oscar como Daniel, que fueron y son entrenadores, porque no dejan de ser entrenadores nunca, siempre en algún momento deben haber sido cuestionados o en algún momento deben haber estado justamente con el nombre en la prensa. Bueno, McDonald's también es una marca muy importante que tiene que tener mucho cuidado para no estar en la prensa por una mala noticia y sí estar por una buena noticia. Hablábamos de la saturación de los jugadores y en esto también está el rol de líder, ¿no? Cómo el líder hace para que esos jugadores no padezcan esa saturación que puede llegar a ser como si estuviéramos hablando del estrés de nuestros gerentes. Para que nuestros gerentes no tengan estrés, justamente lo que tenemos nosotros como líder es armar una buena ejecución y justamente la importancia de ir asignando cada rol en el equipo para que ese equipo pueda desarrollar ese trabajo que está haciendo y para que esos jugadores, que en este caso son nuestros gerentes, se puedan ir a la casa y tengan ganas de volver a venir a entrenar al día siguiente, que sería volver a estar a cargo de un local. El entrenamiento, McDonald's es una empresa que invierte muchísimo en entrenamiento. Nosotros, no creo que todo el mundo lo sepa, pero McDonald's tiene 10 universidades alrededor del mundo, se llaman Hamburger University. En esas universidades se entrena a los gerentes, no se los entrena en cómo se hace una hamburguesa, sino en cómo ejecutar, en cómo planificar, en cómo resolver una queja. Fíjense que son muchas cosas que van alineadas con el deporte, ¿no? Cómo ejecutar, cómo planificar y cómo resolver, en este caso, una queja o puede ser una situación en el medio del partido. Con lo cual, el entrenamiento y la competencia es clave.
clave identificar, primero, cómo saber competir y cómo identificar a nuestro competidor, ¿no? Cómo, en este caso, en un partido de básquet, planificamos viendo videos seguramente del adversario y en el caso nuestro es ver qué está haciendo la competencia y por más que seamos los número uno, nunca desdeñar al que está como competidor del lado del frente porque en el básquet no puede llegar a terminar ganando por 30 y en el mundo de los negocios puede llegar a vender más que nosotros como pasaba con la competencia local antes de que yo llegara al mercado. Desde hace 22 años que yo estoy en McDonald's y que veo las encuestas de satisfacción de los empleados. En todas las encuestas nunca sale primero el ganar más dinero. Siempre lo que sale primero es la motivación y el reconocimiento. Y la motivación y el reconocimiento, muchachos, es algo que es gratis. No tenemos que pagar por eso. Entonces, tanto en los negocios como en el deporte, la palmada en el momento justo, mientras vimos que ese jugador o ese gerente o ese crew hizo el trabajo adecuado, es algo que lo estimula para ir por más. Pero no solamente estimula a esa persona a ir por más, sino que a todos los que están alrededor estimula a querer hacer el trabajo mejor al día siguiente para que ese coach me esté reconociendo al día siguiente a mí como reconoció a mi compañero hoy. Entonces, no olvidarse del reconocimiento. El reconocimiento es algo que muchas veces la dinámica del juego o la dinámica de los negocios hacen que uno esté permanentemente exigiendo y reconociendo poco. Y la exigencia está buenísima porque la exigencia nos lleva siempre a un peldaño superior y a un escalón superior. Pero a todos nos gusta que nos reconozcan. Tanto quizás nosotros venimos de una generación donde nuestros padres les costaba el reconocimiento para nosotros y hoy la generación mía de los años 70 u 80 reconocemos mucho más a nuestros hijos o tenemos la tendencia a reconocer mucho más de lo que reconocían nuestros padres, ¿no? Yo hasta el día de hoy, creo que hace 2 o 3 años que un día que mi papá vino mi papá tiene 80 años y vino a Bahía Blanca, lo llevé a recorrer los locales y lo llevé a visitar la oficina nueva que habíamos abierto de RIMAX y fue, creo, la primera vez en 56 años que me dijo, la verdad, te felicito, armaste un emporio. Bueno, yo casi me desmayo porque fue el primer reconocimiento que me hizo en 56 años y trabajo con él y trabajé con él desde los 15. Y desde los 15 permanentemente fui buscando ese reconocimiento que nunca llegaba y llegó recién hace 3 años. Entonces, fíjense que pasaron 40 años en el medio sin ese reconocimiento que yo estaba esperando y que fue tan importante para mí porque era el reconocimiento de mi padre. Imagínense lo importante que es el reconocimiento desde ustedes como coach para su equipo y para esa persona que están formando. Eh, Diego, sí, ¿me permitís una pregunta? sí, Vos claro. estabas mencionando que se capacitaban y todo lo demás con los gerentes y demás. En la empresa, en el básquet está sucediendo mucho que jugadores muy talentosos, que vos lo ves técnicamente bien formado, talentoso, todo, pero le pesa la responsabilidad del partido, le pesa la presión esa de tener que ganar o jugar bien y pasa a rendir mucho menos. ¿Pasa en lo tuyo también? Muy buena la pregunta, Daniel, porque siempre, muchas veces, tenemos una persona que es buenísima en parrilla y la vemos que es un parrillero que te saca las hamburguesas más rápido que cualquier parrillero y lo vemos y decimos, a este lo tenemos que ascender a gerente. Y cuando lo ascendemos a gerente, esa persona no tenía el perfil para ser gerente porque no tiene perfil para liderar y en definitiva estamos perdiendo al parrillero y al gerente. Perdemos dos posiciones en una, ¿no? Entonces, cuán clave es identificar los momentos y la maduración de esa persona para poder darle un espacio posterior para que esa persona se pueda desarrollar y pueda desarrollar el máximo potencial que tiene. Yo he visto multiplicidad de casos
de chicos que hemos quemado, que lo hemos ascendido y que realmente eran buenísimos para ese lugar que estaban y posiblemente era para que fueran parrilleros o cajeros y después para que desarrollen su trabajo en otro lado, no siendo líderes o siendo gerentes de McDonald's. Entonces, ahí está también el buen ojo y el sentarse y conocer un poco más de esa persona, ¿no? Yo muchas veces aprovecho los almuerzos que vamos teniendo. Hoy me pasó con una gerenta que estaba en un local mío y yo iba para mi casa y le dije, ¿para dónde vas? Me dice, voy para el otro local, dale que te llevo. Y bueno, tuve oportunidad en esos 15 minutos arriba del auto de ir charlando con ella, de ir conversando, bueno, yo pensé que tenía 27 años, tenía 34, le digo, al final son más viejas de lo que pensaba. Hace 12 años que está con nosotros, pero bueno, me contó en el interín del viaje que estaba por terminar la carrera, que había rendido 6 parciales y que había rendido bien 5, pero que había fallado en uno. Le pregunté cómo estaba en la casa, si todavía vivía con los padres o ya se había ido a vivir sola. Me contó que se estaba construyendo la casa en un terreno que tenía el padre atrás de la casa de ella. O sea, fíjate la cantidad de cosas que yo terminé descubriendo en esos 15 minutos por llevar a ese gerente en el auto de un lugar al otro, ¿no? Entonces, ahí radica la importancia de tener esa charla y esa conversación con cada jugador en el momento menos esperado y en el momento que ese jugador menos se va a esperar que vos te vas a sentar a hablar con él. Y la realidad es que yo estoy seguro que hoy ella debe estar comentando al resto de sus compañeros cuando comió a la noche, hoy fui en el auto con Diego, y no sabes qué bueno las preguntas que me hizo o me preguntó por mi familia o seguramente cuando esté en la casa le vaya a contar al papá y a la mamá que hoy viajó en el auto con el dueño de McDonald's. Y eso que a mí me ven todos los días, pero quizás no tenemos esa posibilidad de estar sentado. Entonces, cuán importante es estar encima de esas cosas porque La todos tenemos contención. problemas. Sí, todos tenemos problemas y muchas Sí, veces no sí. todos tenemos la suficiente sabiduría para dejar ese problema en la alfombra antes de entrar a la cancha o antes de entrar al local. Y bueno, todos tenemos problemas, problemas económicos, problemas sociales, problemas de pareja, problemas de familia. Entonces muchas veces vemos que ese jugador no rinde, pero sabemos por qué no rinde. Bueno, quizás Sí. nosotros con una palabra solamente podemos allanarle el camino a esa persona y descomprimirle la cabeza para que ese tiro que está haciendo de tres se meta en el aro y no termine rebotando y vaya afuera, ¿no? Y esa forma de trabajar, digamos, eh, fue mejorando, adquiriéndose a través de los años, porque te explico una cosa, en el básquet hoy influye mucho esta charla tuya, influye mucho la charla con un psicólogo y todo eso, porque nos ayuda a los entrenadores que antes, cuando yo empecé a dirigir, me soltaron en una cancha, pasé del mismo entrenamiento de estar corriendo alrededor de la cancha a dirigir. Entonces te imaginás que cuando veo los partidos que dirigía en ese momento me quiero matar. Pero no teníamos la capacidad que hoy puede tener un entrenador bien guiado de tener sus recursos, técnicas, para poder hacer esa contención que vos nombrabas recién. Vos en 15 minutos te enteraste de más cosas que en 12 años. Sí, Y a claro. veces un jugador también agradece que uno lo felicite ante todo el público y cuando lo tiene que retar lo haga en el camarino, en el vestuario, a sola. Exactamente, exactamente. Entonces, pero eso lo aprendimos en los A últimos los 15 20. ponchazos. Sí, ¿no? Y a los 15 20 años, nosotros somos psicólogos de calle, ¿viste? De Claro, haber vivido nada más. claro, claro. Y por eso yo les recomiendo a los entrenadores, una es el inglés, el idioma, aprender inglés, porque todo lo bueno del básquet lo sacás y nace de ahí. Y después rodearse, no te digo que se tiene que recibir de psicólogo, de nutricionista y todo, pero por lo menos conocer para que el jugador se dé cuenta que su entrenador está preparado. El jugador, a nosotros los entrenadores, nos mide permanentemente, a ver si sabemos, si no sabemos, cómo nos portamos, todo.
Entonces, Bueno, y acá es donde entra mucho en juego algo que nombraste antes y que para mí es muy importante, que son los mentores, ¿no? claro, Creo que cuando nombro la palabra mentores, eh, no es esa persona que nosotros contratamos, sino esa persona que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida. Y yo ahora nombro mentores y seguramente todos los que están acá participando se van a empezar a acordar de esa persona con la que se cruzaron cuando tenían 18, 20, 25. Yo tuve mi primer mentor, por ejemplo, a los 20 años. Era el gerente del área de supermercado. Teníamos la distribuidora con mi papá de Patty y fue el primero que tuvo la idea de llevarnos a los hijos de los distribuidores al FMI en Estados Unidos, que no es el Fondo Monetario Internacional, sino el Food Marketing Institute, que es la feria de supermercadismo más grande del mundo, año 91. Para mí, con 22 años, en el año 91, conocer Estados Unidos fue glorioso, pero imagínense que en esa época me vine con 47 rollos de fotos de 36 fotos, porque le saqué foto al cartel de parking, al lugar donde se sacaban los diarios, al cartel de McDonald's, o sea, todo lo que veía en las películas lo pude ver ahí en esos 20 días que hicimos ese viaje. Y eso se le ocurrió a este gerente del área de supermercado que todos los meses, cuando terminaba el mes, nos mandaba en el reporte de ventas y nos decía, bueno, este mes vendimos 30.000 kilos, vamos por los 32.000 del año que viene, ¿no? Del mes que viene. Entonces, esa persona para mí fue un mentor. A los 33 años fui vocero de McDonald's y manejé el departamento de comunicaciones y tuve un asesor en comunicaciones. Yo tengo secundario completo, no fui a la universidad, pero me gusta mucho comunicar. Y esa persona para mí fue un mentor, pero no fue solamente un mentor en el momento en el que estuve trabajando en comunicaciones, sino cuando después me fui de McDonald's, que hice 2 o 3 negocios, tuve casa de deporte, tuve restaurante y después puse una franquicia de supermercado y me fundí. Y cuando me fundí, tuve que salir a buscar trabajo. Y yo nunca había sido empleado, porque de los 15 años trabajaba con mi papá y tenía empresa propia. Y por primera vez tuve que ir a golpear una puerta y a pedir trabajo. El gran problema que se me presentó, que puede parecer una pavada, pero no lo es, fue cuando me decían remuneración pretendida. Yo no sabía qué pedir, porque la realidad es que tenía un muy buen currículum, pero si yo pedía mucho, estaba sobrecalificado para esa persona que me podía contratar. Si pedía poco, iba esa persona a pensar, este tipo está muerto, no debe tener otro lugar donde ir. Y fíjense lo que me dijo esta persona, que yo es un chileno, Carlos Vila, que admiro mucho y que seguimos siendo amigos hace 20 años. Me dijo, mira, yo en ese momento me había ido de McDonald's ganando 10.000 pesos por mes. Él me dijo, vos tenés que decir que sabés que valés 15, que no tenés problema en arrancar en 8 para en el corto o mediano plazo llegar a 12. Fíjense con esa frase cómo él me clarificó cómo yo poder ir a la próxima entrevista. Él para mí fue un mentor. Y hace 4 años, cuando abrí la oficina de RIMAX, quizá creo que la mayor preocupación que tenemos todos es cómo vamos a vivir el día que nos jubilemos, ¿no? Entonces esta persona se sentó a hablar conmigo, me dijo que estaba haciendo una inversión en otro país, y que se había ido a vivir a otro país, que había vendido todo lo que tenía acá y que se había ido a vivir a otro país y que había armado un negocio allá. Y yo le dije, quiero conocer dónde vos fuiste, porque me gustaría invertir en algún otro lado. Bueno, me dijo, vení, primero vení, fíjate si te gusta el país y después te fijas a ver si querés hacer una inversión. Bueno, fui, me encantó el país es Paraguay, y hoy estoy haciendo trabajos allá en Paraguay. Entonces, fíjense que a los 52 años, esto fue hace 4, tengo 56, me encontré otro mentor en mi vida. O sea, nunca dejamos de encontrarnos con esas personas que nos van marcando el camino y que nos van dando esa pincelada en la cual nosotros nos podemos apoyar y podemos seguir aprendiendo y podemos seguir evolucionando. Así que creo que ese mentor o ese coach que ve la jugada desde afuera es el que nos corrige los errores de técnica, donde nos muestra dónde podemos mejorar y nos da esa motivación cuando nos queremos bajar del partido, ¿no? Entonces creo que los mentores
es un aspecto clave que tenemos en nuestra vida y que no tenemos que desdeñar y que lo tenemos que siempre estar con las antenas paradas para poder encontrarlos. Eh, Creo que hay una frase que me marca, ¿no? Que dice que un mentor no está para aplaudirte en las victorias, sino que está para empujarte a que llegues a las finales, ¿no? Bueno, para mí todas estas personas que yo me fui encontrando en el camino fueron las que me fueron ayudando para cuando la historia que tengo para contarles es que cuando yo vengo a Bahía Blanca en el año 2009, como les conté, vine fundido. McDonald's me volvió a abrir la puerta porque yo le mandé un mail al CEO de McDonald's diciéndole que nunca había sido tan feliz como cuando había estado en McDonald's y que quería volver. Me abrieron la puerta, vine con lo puesto porque la realidad es que vine con con el último dinero que tenía y me anoté cuáles eran los objetivos de los próximos 5 años. Yo siempre digo que los sueños no se buscan, se atraen y que uno para poder lograr que las cosas se cumplan, uno tiene que anotarlas. Anotarlas, escribirlas, ponerle fecha, hora y firmarlas. Entonces, realmente en el primer tiempo que yo vine acá a Bahía Blanca no tenía tiempo de sentarme para hacer eso porque tenía múltiples cosas para hacer. Y un día viajando para Buenos Aires, en mi auto que era diésel, paré en una estación de servicio y me cargaron nafta en vez de gasoil, con lo cual tuvimos que llevar el auto al taller de la estación de servicio, vaciar el tanque, limpiarlo y esperar casi 3 horas. En esas 3 horas me sirvieron para sentarme con mi agenda, dividir en 5 columnas y poner cuál era el objetivo que cada año quería poner. Y McDonald's elige, cada 2 años, la corporación McDonald's elige a los 36 mejores franquiciados del mundo. Somos 20.000 franquiciados en todo el mundo. Y dentro de los objetivos que yo me anoté al tercer año, perdón, al quinto año ser elegido mejor franquiciado del mundo, porque yo iba a las convenciones, miraba a esos 36 que ganaban el premio y yo decía, yo este premio lo voy a ganar si yo hago lo mismo que hace el de Italia, el de Nueva Zelanda o el de Australia. Yo tomé el mercado el 1 de mayo del 2009 y el 1 de mayo del 2014 estaba en la ciudad de Orlando, Florida, en Estados Unidos, recibiendo el premio a mejor franquicia del mundo. Eh, Eso demuestra a las claras que cuando uno se pone un objetivo por delante, tiene una meta donde quiere llegar y tiene un equipo que a uno lo acompaña, esos sueños se pueden cumplir y pueden hacerse realidad. Cuando en todos los viajes a mí me habían confirmado para venir a Bahía Blanca en octubre del 2008 y recién tomé el mercado en mayo del 2009. Todos los viajes que yo hacía, yo estaba en otra ciudad, en Mar del Plata, y me vine a vivir a Bahía Blanca. Todos esos viajes que yo iba y venía eran viajes en los cuales yo pensaba cómo iba a ser la primera charla con mi equipo. Tenía 2 locales en ese momento, ahora tengo 3. Y la primera charla con ese equipo y con las ganas que yo tenía en ese momento, que tenía 40 años, fue, miren, yo de esto sé un montón, hoy toda la compañía habla mal de Bahía Blanca, yo quiero que metamos 5 goles el primer año. ¿Qué son 5 goles el primer año? En las compañías grandes como esta, 5 goles el primer año es meter 5 hitos para que la compañía empiece a hablar de nosotros. Entonces, esos 5 hitos, no sé, una competencia de vasos de Coca-Cola y el premio era que Coca-Cola premiaba al gerente que mayor cantidad de vasos vendiera sobre la cantidad de combos vendidos. Bueno, los 2 locales míos salieron primero y segundo y los 2 gerentes viajaron a Atlanta a conocer el mundo Coca-Cola. Nosotros para el McDía Feliz, que es el día en el cual donamos toda la venta de los Big Mac para las casas Ronald McDonald, que es las casas Ronald McDonald atienden a chicos con enfermedades terminales que tienen que venir a tratarse a hospitales intersonales, entonces la casa Ronald los aloja gratuitamente. Nosotros en la previa a ese McDía Feliz vendemos unas manitos que son manitos solidarias y que tienen un valor. En ese momento salían 5 pesos, entonces dije, tenemos que ser el local que más manitos venda en la Argentina. Bueno, uno de los locales míos fue el local que más manitos vendió en la Argentina. Entonces, eso va haciendo que el equipo se empieza a sentir ganador, porque ganaron la competencia de vaso de Coca-Cola, fueron los que más manitos vendieron en la Argentina, después ganamos una competencia de venta de McFlurry sobre Sunday. Entonces, ese equipo, el gerente que viajó a Coca-Cola,
dice, pensar que ahora me llaman para premiarme y hace un año llamaban para putearme. Entonces, esa persona ya se empezó a sentir en un equipo ganador, que es un poco lo que le pasa hoy a la selección argentina de fútbol, ¿no? Es como que se incorpora un jugador nuevo y yo hace 3 o 4 partidos vi a jugar al defensor Valerde y le tuve que preguntar a mi hijo, che, ¿de dónde salió este? Y el tipo se puso en la defensa y salía jugando como si fuera Romero, que ya es campeón del mundo. Bueno, pero esa persona se incorporó a un equipo que tiene claro el objetivo, que tiene claro el liderazgo y que es un equipo ganador. Entonces, esa persona puede salir jugando en vez de tirarla a la tribuna. En los negocios se da exactamente lo mismo y fue lo que nos pasó a nosotros. Así es como toda la Argentina empezó a hablar de Bahía Blanca y cada vez que ahora vamos a un curso, todos nos preguntan cómo puede ser que el local de Bahía Blanca sea el local que más pedido de delivery hace en la Argentina, pero no de McDonald's. De todos los locales de comida de la Argentina, nosotros somos el local que hace más pedido de delivery. Entonces, esos son hitos que se van cumpliendo y que hace que la gente se sienta orgullosa del lugar donde está trabajando. Así que si les tengo que dar un cierre, eh, si tu vida es un partido, mira la cancha, formá tu equipo, definí tu estrategia y busca a ese coach que te lleve a ganar el campeonato, porque no se trata de jugar bien un cuarto, sino que se trata de ganar el torneo de la vida. Así que gracias por escucharme, espero haber sido lo más ameno posible dentro de lo que pueda haber sido en una charla de básquet. Y bueno, quedo abierto si alguien quiere hacer alguna pregunta, encantado. No hay. Bueno, Hola, Diego, la verdad que hay alguien preguntando. sí, Adriano, hola, no, de Panamá. Mucho gusto Hola, conocerlo. un gusto. Eh, bueno, me ha gustado mucho cómo ha llevado pues su tema al baloncesto. Y bueno, acá uno también en Panamá tengo una academia de baloncesto que a la vez ayudamos niños de escasos recursos, pero también es un negocio, ¿no? Eh, de, Yo sé que hay muchas cosas que son muy importantes en los negocios, pero usted, eh, con su éxito en el campo de los negocios, si tuviera que resumir tres cosas fundamentales, tres consejos fundamentales eh, para uno crecer, pero en este caso una academia de baloncesto, me gustaría escucharlo y también si recomienda qué libros recomienda que cree que son muy importantes que se deben leer para esto y para el liderazgo, porque también uno como entrenador, yo creo que esa es una de las cosas que siempre debe ir reforzando y creciendo ahí. Mirá, yo creo que si tenés una academia, lo más importante que vas a tener para transmitir es la cultura y los valores que vos vayas a instituir en esa academia. Siempre yo hablo de empatizar y de ponernos en el lugar del otro. Entonces digo, ¿por qué estaría yo llevando a mi hijo a tu academia para que vos complementes la formación que yo le estoy dando en casa, ¿no? Y bueno, yo en realidad tengo que compartir mucho de la cultura y mucho de los valores que vos tenés para transmitirle a esos chicos que estás formando. Entonces, te diría que la cultura y los valores que vos instituyas en tu academia son clave para que esa academia y ese negocio, tal como vos decís, porque es un negocio, lo haces por pasión, porque te gusta el básquet, pero porque también querés vivir de eso y querés ganar dinero, son la cultura y los valores. Esa es la base de la pirámide en la cual vos vas a construir todo lo que vayas a hacer para más adelante. Eh, Creo que otra de las cosas claves de todo esto es hablar con la verdad, ¿no? Creo que la verdad, por más dura que sea, siempre es valorada por el otro. Creo que cuando uno escucha, el otro día estaba escuchando la historia en una entrevista a Hernán Crespo, delantero de la selección argentina, que jugó el Mundial 90 no, el 2002 y 98. Y yo no sé si ustedes, bueno, obviamente Bielsa es un entrenador muy reconocido y todo el mundo lo tiene como un entrenador súper exigente, pero
hay muy pocas personas que hablan mal de Marcelo Bielsa, ¿no? Pero me quedó algo muy particular que dijo Crespo, que Crespo siempre tuvo que competir con Batistuta por el puesto de delantero, ¿no? Con lo cual le tocó una parada difícil, ¿no? Es como ser suplente de Messi. Y Batistuta lo había descubierto Bielsa en Newell's Old Boys, con lo cual prácticamente lo vio crecer. Y cuando fue el Mundial 2002, Bielsa estaba convencido de que Batistuta y Crespo no podían jugar juntos. Y Crespo lo que le dijo antes de ir al Mundial fue, si vamos a competir en igualdad de condiciones, yo quiero que juegue el mejor. No quiero que juegue Batistuta por el nombre. Si usted se compromete a que si yo estoy mejor voy a jugar, yo voy al Mundial. Y Bielsa le dijo que sí. Y Crespo sintió que Bielsa le mintió porque no terminó jugando y terminó entrando después en los segundos tiempos cuando Batistuta no estaba al 100% y Crespo estaba teniendo una temporada fenomenal, creo que en el Parma o en la Lazio. Entonces, fíjense lo importante de hablar con la verdad, y que un tipo como Bielsa, que realmente tiene un recorrido extraordinario y el cual todos los jugadores hablan de que le dejó algo, aún hasta Chilaver, con el cual tuvo un encontronazo muy fuerte. El ir con la verdad y el hablar con la verdad es muy importante para todos los equipos. Entonces, también nos pasa a nosotros en los negocios si realmente tenemos ese gerente que se sienta con nosotros y quiere crecer y nosotros tenemos que ser consecuentes en decirle, mira, tu techo fue este, ya más de acá no vas a llegar. Entonces no te quiero ilusionar con que vas a llegar a ser gerente de negocio porque realmente yo no te veo como gerente de negocio. Entonces le estamos dando la oportunidad que esa persona no termine dentro de 2 o 3 años frustrada, se termine yendo puteándome o hablando mal de mí y prefiero que ahora, el dolor de ahora no sea el dolor que va a tener a futuro y preferible que se lo digamos ahora. Mi abuelo decía, más vale ponerse colorado una vez y no amarillo 100 veces, ¿no? Entonces, la importancia de ir con la verdad. Entonces, cultura y valores, ir con la verdad y ser consecuente con lo que uno hace. Y justamente el otro día se contactó que quiero aprovechar para pasarles mi Instagram, que es Diego M. Núñez. Mi apellido es Núñez, pero es sin Z, Diego M. Núñez, sin la ñ, con Z. Se comunicó una chica que trabaja conmigo en uno de los locales y me dijo que tenía que hacer un trabajo para el colegio. Y en ese trabajo para el colegio tenía que hablar de finanzas y como le dijo que trabajaba en McDonald's, que me conocía a mí, me dijo si le podía dar la chance de darle una guía, aunque no se tuviera que juntar conmigo. Yo le dije, no, no, si vos trabajás conmigo y sos colaboradora, ¿cómo no te voy a brindar mi tiempo? Así que me junté con ella. Me resultó revelador como una chica de 17 años tenía las cosas tan claras y su economía la tenía tan clara para lo que quería hacer de ahí a los próximos años, ¿no? Con 17 años me dijo, yo tengo claro que quiero ir a la universidad, a los 23 me quiero comprar un auto y me di cuenta que con lo que ganaba acá estaba gastando más de lo que ahorraba, entonces ahora me propuse ahorrar. Entonces le dije, bueno, mira, te recomiendo este libro y se lo compré, lo hice por pedido y se lo regalé, que es El efecto compuesto. Este es un libro muy interesante porque habla cómo ganar siempre, la estrategia uno para conseguir cualquier meta y vencer a cualquier competidor, aunque sea más inteligente o más experiente que tú, cómo erradicar los malos hábitos que te desvían de tu progreso, cómo establecer disciplinas útiles para lograr grandes avances en tu vida, cómo motivarte para hacer lo que no te apetece hacer y cómo captar lo formidable y esquivar la fuerza del momento. Se lo compré, se lo regalé, es de Darren Hardy, el que lo escribe, se llama El efecto compuesto, así que se los recomiendo para leerlo porque sirve para todo lo que queramos hacer. Diego, Muchas gracias, Daniel. espectacular cómo fuiste llevando, ya el otro día cuando me preguntaste cómo hago para asociarlo al básquet, no me quedaba en duda de que lo iba a poder hacer y lo haces espectacular porque te acordás que te mencioné, lo que vos tenés detrás del mostrador son los mismos jugadores que nosotros tenemos en el camarín. Así que muy útil, transmite experiencias como vos decís.
yo creo que hay dos tipos de mentores. Vos decís ese que te encontrás en el camino y que te va tirando frases. Y yo creo que también hay, hoy en día para el básquet, no sé si para otras cosas, para el básquet, por diferentes razones que los entrenadores perdieron la motivación por una cuestión económica. Antes, en la época nuestra, no cobrábamos, pero gastábamos en capacitarnos. Hoy la vida te lleva a que el entrenador tiene que vivir, necesita recursos y encima los clubes no pagan muy bien. Entonces, lo hacen como un complemento, no como un trabajo principal, ¿no? Sí, claro. Tienen miedo de arriesgarse porque saben que los clubes después tienen problemas para cobrar. Eh, entonces, se preparan hasta cierto punto para poder dirigir alguna categoría formativa y nada más. Son pocos los que tienen la ambición de crecer y crecer y crecer. Y a veces, aunque la tengan, que nosotros gracias a Dios y a ellos que se preocupan, tenemos grupos interesantes de gente que se quiere capacitar, en algunos lugares tienen poca competencia. Hoy preguntaban cuántos partidos juegan en un lado. Bahía tenemos 30 equipos de básquet, 30 clubes de básquet con los de Punta Alta. ¿Te Claro. imaginás que podés jugar partidos? A veces hay chicos que juegan partidos de más, porque también tenés que entrenar. Así que, bueno, quiero agradecerte mucho la exposición que hiciste, la presentación de todo este tema, porque asocia mucho para mí a lo que es un equipo de básquet y cómo lo gestionás al equipo de básquet. Porque hay un dicho importante que dice, si sabés de básquet, mejor. Yo no sé si vos sabés hacer bien una hamburguesa, pero que manejás bien el negocio no tengo duda. Y en esto pasa lo mismo en el básquet. Yo no sé si un entrenador sabe mucho, pero si le gusta la estrategia, domina la picardía, sabe cómo liderar a su grupo, también va a tener buenos resultados. Bueno, en mi Ya. Instagram justamente hablo mucho de todas esas cosas que son cosas para emprendedores, pero por lo que estuve escuchando acá, tiene mucho, mucho link con todas las cosas que ustedes hacen como entrenadores. Así que los espero ahí porque tengo más de 200 videos hablando del cliente, hablando de la relación con nuestros compañeros. Y uno de los últimos videos que saqué, que lo estuvimos pensando durante mucho tiempo, fue nuestro socio de la vida, ¿no? Cómo nuestra pareja nos puede ayudar a que nosotros seamos exitosos y si nos entiende en ese camino que estamos transitando, muchas veces nuestra pareja puede ser nuestro mejor aliado o nuestra peor pesadilla, ¿no? Entonces el socio que elegimos para transitar la vida también es importante, así que bueno, lo tienen en Instagram, Diego M. Núñez. Así Ya que lo pasó Nico por la pantalla, ya buenísimo. lo Bueno, escribió. muchas gracias. Pues es un honor para mí estar acá, así que les agradezco enormemente la paciencia y que me hayan convocado. No, un gusto, Diego, gracias a vos. Buenas noches. Fuerte abrazo, adiós.